Entonces, como clase número 11, la que ustedes ya revisaron, primero era obviamente lo que dijimos, los tres enemigos que nosotros tenemos: Satanás, la vieja naturaleza que está dentro de nosotros, y otro externo, que es el mundo. ¿Ya? Entonces Jesús dijo acerca de sus discípulos en oración: porque ellos no pertenecen al mundo, así como yo tampoco pertenezco al mundo. Nosotros somos peregrinos en este mundo. Vivimos, ¿cuántos? 50, 60, 70, 80. Tengo una abuelita que tiene 90 y, y otras personas yo creo que tienen, Paulita tiene una abuelita de 100 y tantos años. Entonces, nuestra vida al parecer se ven hartos años, pero es pasajera. Y como Jesús decía que nosotros no pertenecemos a este mundo, venimos vamos a peregrinar en esta tierra, pero no somos de este mundo. La palabra mundo no se refiere al planeta que vivimos, con su belleza, las montañas, los ríos, los animales, sino todo lo que está en contra de Dios. Dios no nos dice que no nos disfrutemos de los paisajes, de visitar un lugar, sino de lo que está en contra de Dios. Y también la palabra mundo, obviamente que habla de todo lo contrario a Dios y se expresa en actitudes como la avaricia, el odio, el egoísmo, el orgullo, el mal carácter, concepto erróneo acerca de Dios. Y hay mucho de eso. Cuando Cristo dijo que no somos del mundo, se refería al mundo que está en contra de Dios y de sus hijos. La palabra mundo en el griego es cosmos, y que habla del sistema de este mundo, a todo lo que gobierna, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de este mundo. Dice que no proceden del Padre, sino de este mundo. Entonces el mundo habla del cosmos, del sistema que rige este mundo. Y yo buscando por ahí también la palabra cosmético también deriva de mundo. Entonces hay una relación ahí de la palabra griega. Entonces el mundo es la expresión social y colectiva de nuestros otros dos enemigos: el interno, que lo vimos recién, nuestra naturaleza pecaminosa, y el externo, sobrenatural, el diablo y sus demonios. Y eso obviamente jerárquicamente a nivel mundial están organizados. La sumatoria de ambos aspectos estructuran al mundo como la sociedad contraria a los principios de Dios y cuyo espíritu está inflamado por el infierno. Aparte de la lengua, que también está inflamada por el infierno cuando habla mal, sino que también la sociedad está inflamada por el infierno. Entonces, el libro de Juan aparece que el mundo entero está bajo ¿de quién? Del poder del maligno. Y si uno se pone a pensar, si todo el mundo está bajo del maligno, los únicos que están lejos de ser gobernados por el maligno es ¿quién? Los hijos de Dios, que tienen el Espíritu Santo. Obviamente nosotros luchamos con esa naturaleza, pero nosotros no somos del maligno, sino somos de nuestro Padre Celestial, porque obviamente, porque promueve sus valores egoístas inmateriales. El mundo siempre quiere obtener mejores cosas. No digo que sea malo comprarse algo bueno, algo que nos cueste trabajo, sino que no tenemos que poner nuestro amor en esas cosas. Obviamente todos queremos cosas bonitas, cosas buenas, una linda casa, todos queremos tener algo bonito, pero que nuestro corazón no esté en eso. Entonces, el atractivo del mundo, según la Biblia, dijo Juan: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, primero los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proceden del Padre, sino del mundo. Y obviamente los deseos de la carne rige todo lo que el egoísmo, la ira, la lujuria, la lascivia,
el adulterio, todo aquello, la fornicación, todos los deseos de la carne que están en contra de la ley de Dios. Los deseos de los ojos pueden ser algo físico o también que nosotros queremos, deseamos algo material con nuestros ojos. Yo quiero eso, eso, eso. Y también la vanagloria de la vida. Hay muchos que obviamente están en esta categoría que por tener un auto mejor, por tener una casa mejor, sienten una vanagloria. Pero esa vanagloria es pasajera, obviamente. Y eso no quiere decir, como dije, no que tengamos cosas buenas, sino que no pongamos nuestro corazón, como dicen, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Ya? También como atractivos del mundo están, como dije, los deseos de la carne, que ahí se refiere al anhelo apasionado, ansias que proceden de nuestra naturaleza pecaminosa. Los de los deseos de los ojos, que vienen del mundo exterior. Miro, porque aquí puede haber una lujuria de querer ver algo exterior físico, la lujuria de los ojos, o también la lujuria de querer ver cosas materiales. También puede ser una lujuria aplicada a la vida material. Y la vanagloria de esta vida, todo lo que esté relacionado con la arrogancia y con la jactancia, con la ostentación externa, ya sea de riqueza, posesión o el deseo de destacarse sobre otros en una vida de lujo. Hay personas que son así. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, en el mundo tendremos aflicción, pero confiemos, yo he vencido al mundo. Juan también dijo, ustedes son de Dios. ¿Y qué? Y han vencido, porque mayor el que está en ustedes que el que está en el mundo. Ya con nosotros, cuando tenemos al Espíritu Santo, sabemos diferenciar por el discernimiento que si eso me está afectando, si eso es bueno, si eso es malo. Obviamente, si el Espíritu de Dios está dentro de nosotros, vamos a saber si realmente lo que estamos haciendo es de Dios o no de Dios. Entonces, como el mundo es nuestro enemigo, muchas veces seremos criticados y eso va a pasar siempre. Y nos perseguirán por nuestra fe. Como estos casos, que hay un hombre que supe que te volviste evangélico, no pienses más mi casa y lárgate. Obviamente. Hay otros que se burlarán, como el segundo, que son evangélicos, y el tercero, que se va a alegrar porque ustedes sean cristianos. Y este mundo, como no tiene a Dios, obviamente nos va a criticar, nos va a perseguir, nos va a seguir constantemente por si hacemos algo malo y nos va a criticar, porque obviamente esa es una persecución. Quizás no nos maten, quizás no nos peguen. En otros países sí lo hacen, pero que aquí sí quizás va a ser una persecución en nuestro trabajo, en nuestros vecinos. Ya salió ese evangélico tal por cual, y lo típico que todos conocemos. Entonces, si el mundo nos odia, a nosotros, Jesús dice, sepan que a mí me odió primero. O sea, Jesús, él sabía que íbamos a tener esa persecución. Y también dijo, dichosos, o sea, felices los que sufren persecución. Dichosos. Tenemos que sentirnos felices por la persecución, porque eso habla que no congeniamos con el mundo y que somos diferentes al mundo. Y el apóstol Pablo escribió, por esta causa, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Y somos contados como ovejas al matadero. Si usted recuerda, en el tiempo en que el apóstol Pablo estuvo, ahí a los cristianos los quemaban, los ponían en las plazas, en cruces, quemándolos. A los niños, a las mujeres, las tiraban en el Coliseo Romano, que actualmente obviamente está todavía construido, que no se ha derrumbado del total. Ahí arrojaban a los niños, se lo comían los leones, a las personas por ser cristianos, y era un juego para ellos. Entonces, el tiempo que vivió el apóstol Pablo era terrible,
morían decapitados. Yo creo que la mejor muerte ahí era morir decapitado de una, pero morir quemado, azotado, morir comido por los leones, yo creo que fue una de las muertes más terribles para los cristianos en ese tiempo. Es por eso que en ese tiempo los cristianos, al aceptar a Cristo, ellos morían al instante. No apreciaban su vida porque conocían a Cristo y cambiaba de tal forma sus corazones que no le importaba morir por la causa de Cristo. Y también socialmente aceptar a Cristo era morir. Morir porque si los pillaban adorando a otro Dios que no era el César, a otro Dios que no era el emperador, los mataban simplemente. Eran, eran como, yo creo que para las personas en ese tiempo, la autoridad éramos como gusanos, que no importaba, no importaba que nosotros fuéramos cristianos, pero ese era el precio que los cristianos pagaban por creer en Cristo. Ahora no hablan de nosotros, quizás nos molestan, pero más que eso no pasa. Entonces, ahora la vida del cristiano es un poco más sencilla. Y también dice, antes en todas estas cosas, ¿qué somos? Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y me gusta mucho ese versículo porque habla que somos más que un vencedor. Un vencedor es el que vence una vez, pero más que vencedores porque ya vencemos más de una vez. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, y siempre tenemos que tener esa confianza en Cristo. Entonces, como modo de aplicación, ¿cuál de los siguientes pensamientos pueden fortalecer a usted cuando el mundo los trata mal? Mi padre no deberían tratarme así. Jesús también sufrió persecución y odio del mundo religioso. Y si las cosas siguen así, dejaré de seguir a Cristo. Obviamente no una alternativa, dejar de seguir a Cristo. Porque el que mira atrás, vuelve a lo antiguo, no es digno. El que no toma su cruz y no le sigue, no es digno de mí, dice el Señor Jesús. Entonces, Jesús también sufrió persecución. Lo abofetearon, le pegaron, lo querían matar, hablaron mal de él, su propia familia decía cosas malas de él, una infinidad de cosas. Pero la verdad es que nosotros como cristianos vamos a sufrir. Y otro motivo que lo puede fortalecer al ser mal entendido y sufrir persecución es que este mundo no es nuestro hogar. Obviamente vivimos en este mundo, somos pasajeros y yo voy a morir algún día. Y siempre digo a la gente, nosotros nos vamos a ir algún día, no somos eternos. Pero nuestra ciudadanía no está en la tierra. Podemos adquirir cosas, pero cada acción que nosotros hacemos cuenta para el reino de los cielos, ya sea que le demos un pan a alguien, un agua, que lo aloje a alguien que bendiga a otro, ore por otro. Eso está construyendo en el cielo lo que nosotros vamos a tener. Porque obviamente hay moradas, hay mansiones, y hay un verso que me gusta mucho que dice que nosotros vamos a ser pasados por fuego. Si hablamos mal, eso es un material heno, paja o hojarasca que se va a quemar con el fuego. Pero si nosotros hacemos buenas obras, eso es piedra preciosa, oro, son materiales buenos. Si usted lo puede leer ahí, habla de materiales que se queman y otros materiales que, aunque pasen por el fuego, son purificados. Entonces, cada acción que nosotros hacemos están formando nuestro hogar allá en el cielo. Algo bonito que está en la Biblia. Pablo escribió, mas nuestra ciudadanía está en donde los cielos. Eso no quiere decir que no votemos, que no participemos de esta sociedad, que no bailemos como ermitaños. Hay mucho en el tiempo de la segunda era cristiana, del año 200, que lo único que querían es encerrarse y leer la Biblia en una cueva. Mire, nosotros estamos en este mundo, pero no tenemos por qué aislarnos del mundo. Nosotros tenemos que reflejar a Cristo en nuestras acciones. Y obviamente sin hacer lo que el mundo hace, sin participar de esas obras infructuosas
que son de mal, esas obras que lo único que traen impiedad. De eso no tenemos que participar. Pero en sí no nos podemos salir de la sociedad. Somos peregrinos, pero vivimos en este mundo. La Biblia dice que a pesar de la enemistad del mundo, de los del mundo, Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo, para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Dios amó a todos por igual, al bueno, al malo, al brujo, al que menospreciaba, al que mataba, al que robaba, a todos Dios amó. Aquí la palabra mundo significa a todos los seres humanos y el sistema. Pero obviamente hay otros que también han sacrificado hasta hijos. Hablaba en el pueblo de Israel antiguamente sacrificaba a sus hijos a los demonios, a los Baales. Bueno, Dios también amó a todos, pero la Biblia dice que vino a este mundo, pero no todos le recibieron. Esa es la diferencia. Dios ama a todos. Si alguien se arrepiente, Dios lo ama, Dios lo restaura. Pero si no quiere obedecer o no quiere recibir esa vida eterna, obviamente que no va a haber la vida eterna en él. Entonces, como media aplicación, lo que dijimos, ¿a quién Dios ama? ¿A todos los que están en el mundo? Sí, correcto. ¿A los que ya pertenecen a su familia y nadie más? No, porque Dios ama a todos. Solo a los que ya están en el cielo con Dios, a eso lo ama, pero Él habla de todo el mundo. Entonces, y no solamente a los cristianos, a veces los cristianos si se cambian, yo creo que a todos les ha pasado, si se cambian de iglesia ya no las saludan más. Pero en realidad eso no corresponde. ¿Por qué? Porque Dios amó a todos. Y el amor de Dios es tan profundo y tan sincero que no le importa el mal de la persona. Pero nosotros como seres humanos tenemos que imitar ese amor, de tratar de pasar la ofensa inadvertida ante nosotros para poder amar, porque si constantemente estamos recordando la ofensa del hermano, no vamos a poder vivir tranquilos ni mostrar el amor de Dios. Entonces Dios como amó a todos, ¿qué debemos hacer? Mostrar el amor de Dios por nuestra manera de vivir, obviamente, y permanecer solamente entre nosotros, entre nuestros hermanos en Cristo, y romper todo contacto con nuestro antiguo amigo. Eso no es correcto, porque ¿de qué forma van a conocer a Cristo si nosotros ya le decimos, ya no quiero hablar más contigo porque no eres cristiano? Eso es hacer acepción de personas, y la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Él hace salir el sol para lo justo, para lo injusto, hace llover para lo malo, para todo. Entonces, cuando hacemos acepción de personas y no nos juntamos con alguien porque no es cristiano, eso no es bueno, porque ¿qué otra forma van a ver que nosotros a Cristo, más que juntarse a veces con ellos? Y obviamente la 3, criticar severamente a los que no creen en Dios. Eso no corresponde. No podemos criticar a alguien que no conoce a Cristo o que no actúe como nosotros, porque eso es parte de Dios. Los cristianos bíblicos fueron motivados a no seguir la corriente de este mundo, obviamente. Siempre apartarse de todas aquellas cosas que eran impiedad. A veces en los templos, cuando adoraban a un dios, participaban de orgías, y obviamente el cristiano no podía entrar a esos templos ni participar de esas obras que son producto de los demonios. Y entonces Cristo lo que quiere hacer que nosotros estemos alejados del mundo. Pero también debemos mostrar el amor de Dios en nuestro comportamiento, donde mejor lo mostramos en el hogar. A veces, por ejemplo, el apóstol Pedro dijo que la esposa, habla de la esposa, sométase a sus esposos. Y someterse, obviamente esa palabra no quiere decir que hagan todo lo que el esposo quiera, porque a veces el esposo quiere algo malo
y no significa que sométase en todo a su esposo, sino que a lo bueno, a lo correcto, pero someterse en qué, en el temor del Señor. Si la mujer teme a Dios, va a respetar a su marido y le va a decir, obviamente, con buenas palabras cuando esté equivocado, para que puedan ser convencidos, dice la Biblia, sin necesidad de palabras, por el comportamiento de las mujeres, o si lo aplicamos a los hombres, para que no sean machistas, no hay machistas, sométase a su esposa, dice, no habla más del hombre, pero miremoslo así, si el hombre respeta a la mujer y teme al Señor y respeta a la mujer, así tiene que ser viceversa, y que obviamente en el matrimonio esté Cristo gobernando en toda situación, porque hay cosas que suceden en el matrimonio que Dios no le agrada, ya sea nuestro comportamiento, en nuestra vida sentimental o amorosa, o como los tratamos. Entonces tenemos que aprender a caminar en esa equidad espiritual, en someternos lo uno a lo otro, dice la Biblia. Entonces ella debe mostrar a su marido el amor de Dios, no tanto por sus palabras, sino por su comportamiento, ser un comportamiento afable, amoroso, pasivo. Obviamente hay situaciones en que a todos creo que le llegan los 5 minutos, pero obviamente tratar de aplacar esos momentos con un perdón. Y obviamente en el matrimonio tienen que existir constantemente el perdón y el diálogo. El diálogo, porque si la iglesia con Cristo refleja el matrimonio, Dios siempre ha querido lo mejor para su iglesia, morir para su iglesia. El hombre también con la mujer tiene que ser lo mismo, y la mujer tiene que ser lo mismo con el hombre. Guardar la fidelidad, guardar el compromiso y siempre estar atento a sus necesidades. Entonces las relaciones dentro del hogar, y como debe ser nuestro comportamiento cristiano, la Biblia dice esto: así como el esposo, los maridos, tenemos que amar obviamente a nuestra esposa como nuestro propio cuerpo. Eso es lo que dice Efesios, parafraseando, los maridos. Los hijos tienen que obedecer a sus padres por amor al Señor, porque esto es justo, obedecer. Y los padres no tienen que hacer enojar a sus hijos haciéndolos que generen en su corazón resentimiento o ira. Estoy parafraseando ese versículo, sino más bien criarlos con disciplina, instruyéndolos en la disciplina del Señor. Obviamente no son malos unos pequeños correcciones, obviamente todo dentro del parámetro del temor del Señor. No despicarse, sino que tratar de conducir bien a los hijos. Bueno, los que tienen hijos saben, pero yo también fui hijo, así que de repente pienso que no fue malo que me pegaron unos par de palos para poder entender, porque uno no lo comprende. El apóstol Pablo dice que al principio ningún castigo es bueno para la persona, pero después que crea fruto agradable, y obviamente cuando uno es más grande entiende y agradece esa corrección. Obviamente cuando un niño uno no lo entiende, pero ya cuando uno crece ya es distinto. Nuestro comportamiento en el trabajo también es importante. Eso es complicado. No es fácil. Las instrucciones sobre los empleados, esclavos en ese tiempo, o sea, que rigen nuestra vida en ese momento. Dice: obedezcan ustedes a los que en la tierra son sus amos, o sea, los jefes. Háganlo con respeto, con temor y sinceridad, como si estuvieran sirviendo a Cristo. Realicen su trabajo de buena gana. ¿Qué mejor para un cristiano es trabajar para Cristo? Entonces, no miremos. Yo a veces tenía unos jefes terribles en la construcción y yo decía: Señor, y lo único que me acordaba es que tengo que servirlo como a Cristo, y lo único que hacía es callarme, ¿no? Porque en la construcción no es un buen trato tampoco. Entonces, más de alguna vez me dieron ganas de decirle algunas par de frases a mi jefe, pero obviamente a veces me contenía, a veces no. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que nosotros tenemos que servir a nuestros jefes como si sirviéramos a Cristo y no al hombre. Miren, interesante.
Entonces también dice a los patrones, dicen, pórtense del mismo modo con sus siervos empleados sin amenaza para el jefe cristiano. Recuerde que tanto ustedes como ellos están sujetos al Señor que está en el cielo. El jefe tiene un jefe que es mayor, que es Cristo. Y obviamente tenemos que someternos uno a otro. Entonces, como medio de aplicación, ¿cuál de los ejemplos demuestra un comportamiento que ilustra el amor de Dios a los demás? Y eso es lo que me costaba o me cuesta. Mamá, te ayudaría a lavar los platos. Nunca lavaba los platos yo. Entonces, eso no es muy bueno. El 2 dice, no me importa que mi esposa esté cansada, debe hacer lo que le mande. Eso, obviamente, en lo posible que todo sea compartido. Paulita me está escuchando y después me va a decir, ¿viste lo que dijiste? El 3, mi marido me reta mucho por seguir a Jesús, pero trato de no contestar con palabras amargas. Eso es una buena actitud para ganar al marido. Y 4, vamos a llevar esta comida a la anciana vecina de enfrente. Obviamente eso habla mucho del amor de Cristo porque en este tiempo nadie se preocupe por el resto. O como alguien me decía en la construcción, sálvate solo, ¿no? Pero la verdad es que si nosotros somos cristianos, tenemos que estar ayudando a nuestra hermana o a nuestro hermano, obviamente con un corazón sincero, sin ninguna intención de por medio. Cuando es sincero hay que hacerlo, porque somos miembros del cuerpo de Cristo unos con otros. Entonces, también con la aplicación, como medio aplicación, ganaremos este partido aunque tengamos que jugar sucio. Obviamente, si a jugar un partido, no hay que agarrarse a garabatos, ni chuletazos, ni nada de eso. Eso es lo que dice la llama. El 6, el patrón salió, no me importa que no trabajemos más esta tarde. Es como cuando sale el típico dicho, sale el gato y ya se despiertan los ratones. O en la construcción, que cuando está el jefe lo ve trabajando y si no, no debe ser eso así. Mi empleado merecen un descanso extra este fin de semana. Obviamente, si un empleador tiene a Cristo, va a pensar en querer que su gente esté bien. Entonces, en el hogar, en el trabajo, en los estudios, en el deporte, en donde quiera que estemos, debemos mostrar el amor de Cristo, siempre. No ser tramposo, no ser envidioso, no alegrarnos con el éxito de otro, porque hay un dicho que me dijeron la otra vez y me gustó mucho, dice que muchos te quieren ver bien, pero no te quieren ver mejor que él. Hay mucha gente que desea el bien, pero cuando le va mejor que a otra persona no lo quieren. Pero hay un predicador que me gusta mucho y escucha y dice, cuando nosotros celebramos el éxito de otro, estamos listos para poder celebrar nuestro éxito. Cristo está viendo todas las cosas en nuestro corazón mayormente. Si nosotros nos alegramos, el Señor nos verá que nos contentamos y nos va a dar nuestra alegría, nos va a dar nuestra bendición. Pero si envidiamos, si estamos en nuestro corazón, ay, ¿por qué? Es típico en la iglesia, cuando viene entrando uno recién y el Señor le empieza a bendecir o empieza, y siempre se dice, ¿por qué a ese Señor bendice? ¿Por qué le hablas tanto? Pero en realidad Dios está viendo el corazón. Pero cuando yo celebro, qué bueno que mi hermano recibió bendición, o que mi hermana recibió bendición, o que mi hermana ha alcanzado tal éxito, me alegro. Eso es de cristiano, eso es del Hijo de Dios. Eso, el Espíritu Santo se alegra cuando a alguien le va bien, o cuando recibe a Cristo. Eso es lo mismo que nosotros debemos sentir. ¿Para qué? Para que nosotros podamos obtener nuestras bendiciones. Dios quiere bendecirnos, pero a veces no llega esa bendición porque estamos obstaculizados con la envidia, con el resentimiento, con la amargura, porque el otro, y esas cosas no deberían existir entre nosotros. Y esa sería la última diapositiva. Ahí está.
Acotaciones, consultas, dudas, alguien que quiera comentar algo, es bienvenido. Yo, mi hermano Arturo, tengo dos cosas. Una, que en realidad cuando estaba mostrando el PPT veía que ponerse feliz cuando uno se siente como perseguido, yo creo que es como difícil por la naturaleza humana que uno tiene. Porque finalmente uno trata siempre de lo que hablábamos quizás en la clase pasada, dar el ejemplo, tanto en el trabajo, en la familia y todo. Y cuando de repente alguien viene y como que le dice, oye, pero tú no sé, me miraste mal y uno ni siquiera a veces se da cuenta, porque igual finalmente todos tenemos una forma de ser, a veces como que uno cuesta sentirse feliz por esa como persecución. Quizá nuestra naturaleza humana como que uno dice, pucha, que fome, trato de hacer lo mejor y finalmente igual como que no sale algo mal, por decirlo de alguna manera. Y claro, si uno se va a la palabra y dice, bueno, en realidad si Dios dice que tenemos que estar gozosos por esa persecución, es porque hay que hacerlo. Pero quizá nuestra forma como ser humano no, digamos, no, como que se lo cuestiona a uno mismo, como que uno se cuestiona su propia personalidad quizás por, por ese punto. No sé si me explico en realidad. No, sí, la verdad que es difícil. La Biblia dice que no, que estemos felices siempre, pero a veces es difícil porque yo creo que a todos les ha pasado que han recibido alguna persecución, ya sea en su trabajo o en los vecinos. Yo tengo hermanas de mi ex iglesia que en su departamento tenían luchas todos los días con los vecinos porque eran cristianos y era una persecución terrible. Y a veces, no es bueno, pero a veces de repente es bueno eh, dibujarlo, dibujar ese margen de inmediato cuando empiezan a molestar, es mejor al tiro. ¿Sabes qué? Yo no te molesto y ¿por qué me molestas tú? Como así decirlo, una parada de carro. La primera, ¿no? Para que nos sigan porque a veces es mucho, pero obviamente la Biblia nos dice que tenemos que estar en paz con todo, pero a veces esa paz es quebrada porque los otros nos persiguen, andan mirando qué hacemos o qué decimos, si decimos una palabra mal, oh, mire el hermano, pero ellos no saben que todos somos seres humanos, pero a veces es difícil estar alegre cuando nos persiguen. ¿Sí, hermana Valeca? Hola, los saludo. Disculpen que no prenda la cámara, pero estoy descansando porque he estado media enfermita esta semana. Em, con respecto a lo que decía, bueno, yo cuando hablaban de la persecución se me venía a la mente Esteban, la historia de Esteban, porque si bien es difícil estar gozoso cuando se nos persigue, hay un ejemplo en Esteban como súper claro porque a él lo apedrearon por hablar de Jesucristo. Y cuando él estaba ahí, decía que veía al Señor sentado en el trono e incluso decía que no le tomaran en cuenta, Dios no le tomara en cuenta lo que estaban haciendo con él. Entonces, igual es difícil llegar a esa plenitud de gozo, pero yo creo que nosotros nos hemos pasado muy poco en comparación a nuestros hermanos que nos anteceden, los que llevaron el Evangelio, como Pablo mismo, que cuando llegó a la ciudad de Listra pensaron que eran dioses y lo querían adorar y él les dijo que no y lo apedrearon casi al punto de dejarlo medio muerto. Entonces, yo creo que nos falta como un poco más de valentía. Yo creo que el remanente de este tiempo somos, me voy a incluir, un poco más cobardes, como que nos cuesta más eh, ser hijos de Dios siempre, en todo lugar, en todas circunstancias. Por eso, por lo menos para mí ha sido de bendición esta clase, porque a través de este libro que hemos estudiado, que si bien son muchas cosas que nosotros sabemos, pero es bonito saberlas así de ordenada, así y recordarlas con tal forma de explicar que es tan fácil de comprender para cualquiera. Entonces, si nos falta un poco más de valentía para mi gusto, yo me pongo en primer lugar.
nos falta ser más valientes, nos falta sufrir más por la causa de Dios, porque a veces nos ponen una mala cara y ya nos desanimamos y no queremos congregarnos más, y porque y esto y lo otro, y es que, no sé, la otra vez escuchaba a la hermana Magda decir en las Dorcas algo que como que me conmovía, porque ella decía que había escuchado una vez a una profeta decir, yo antes del Evangelio tenía mi despensa llena, antes de conocer a Cristo no tenía ni un problema y ahora pasó hambre, mi despensa está vacía. Entonces es como que nos pasan cosas y al tiro como que nos acobardamos, al tiro como que queremos volver atrás y somos de este mundo, pero no estamos en este mundo. Entonces yo me gozo de este tema porque nos insta a ser más valientes, a estar gozosos, ojalá siempre. Es difícil, pero con la ayuda de Dios se puede, con la ayuda de Dios. Si pudieron otros que eran humanos, tal cual como somos nosotros, yo creo que también podemos. Y con respecto a algo que me pasa a mí muy personal, y es que hubo un tiempo de mi vida en que yo me movía solo en un círculo cristiano. O sea, mi gente que yo me desenvolvía, me juntaba, conversaba, era solo un círculo cristiano. Y sí, y yo tengo un círculo familiar que no es cristiano, que no busca a Dios. Y yo me aparté de ellos. Porque no teníamos cosas en común, porque por muchas situaciones empecé a alejarme y a no frecuentarlo. Y hace poco, para la pandemia, yo volví a compartir con mis primas en particular, con su familia, su esposo, que son gente que no busca a Dios. Y el esposo de mi prima me dijo que yo había evolucionado según él, porque yo ahora compartía con ellos. Y claro, pues yo conversaba un poco con él.